Hola Brian, en los controles el señor Brian Álvarez. Otro por acá, de este lado del vídeo, está Claudia Rataro, está también Julián Quiroz, que está haciendo trabajo de redacción y colabora, de vez en cuando mete algún bocadito. Y quien te habla de todo arriba, te acompañamos hasta las 4 de la tarde con información y buena música. Bueno, eso de buena música está por verse. A ver, usted le está por enviar alguna cosa para que vaya tipo activando, ¿no? Claro, Seguro. Tiene alguna efeméride. Un estreno, no. ¿Cómo anda, Claudia? Bien, ¿Cómo muy le va? bien. ¿Y usted cómo anda? Llegaron los charlatanes, Claudia. Sí, no sé qué. No sé No escuché fue yo el que hayan personaje. dicho algo malo. Pero bueno. No fue de mala onda, ¿eh? Fue Ah. eso. Después quedate que vienen esos que hablan mucho. Esos los que hablan mucho, charlatanes, sí. No sé. No sé a qué se refieren, pero bueno. Estamos en vivo por el 100.9 del dial a través de www.eldiarionuevodía.com.ar, www.radionuevodía.ar, el canal de YouTube, El Diario Nuevo Día 80 creo que es el canal de YouTube o algo así. Nuevo Día. Diario Nuevo Día nada más en canal de YouTube y también el Facebook Live de la radio creo y del diario. Ahí está. Tenés para vernos, para escucharnos, para no sé, hacer lo que quieras. Y también tenés la aplicación. La podés buscar en el almacén de Google. Buscá Radio Nuevo Día, así todo en mayúsculas. Tenés que poner y te aparece la aplicación, la descargas en menos de un minuto. Todos esos canales tenemos para que la gente nos escuche y nosotros todo el día hablando, molestando a la gente. ¿Qué tiene para contarme, Claudia, hoy? Nada, ya están definidos los temas para el debate presidencial. Interesante. Cri. ¿Habrá debate? Me pregunto, ¿habrá debate de intendentes? ¿Vos decís? No vi movimiento de ollas. No vi movimiento de ollas. Lo organizó, mira, yo te voy a decir, en el 2015 lo organizó la UTN, el centro de estudiantes de la UTN. Sí. Estuvo buenísimo el debate, muy bien organizado por los chicos, con ayuda obviamente de las autoridades de la UTN. Y en el 2019, en la UMPA, fue el debate. Muy buenos son los debates. A mí me gustan los debates. No son en realidad debates. Son ponencias, digamos. Ponencias, son tipo exposiciones. Y ahí van todos los asesores con los proyectos, con las cosas y empiezan. No, en realidad, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue el del 2015, tenías, no sé, 1 minuto 40 segundos y en un minuto por tema. Entonces decían, una pregunta era, ¿cuál va a ser, no sé, el eje de las obras públicas para la ciudad? Vos tenías 1 minuto 40 cronometrado para explicar y sintetizar lo más que puedas. Llega al minuto 40 y ahí pum. Tal cual. El moderador te cortaba. Así es, tal cual. Y después, bueno, en la UMPA lo que se hizo, lo que se hace siempre es que tienen la posibilidad de ir y exponer, aparte del debate, ir y exponer los temas y los ejes y todo, y está como abierto a que todos los estudiantes vayan, escuchen y además pregunten y demás. O sea, dentro del ámbito universitario, que es como que uno estima que el ámbito ese es más difícil de convencer el público, ¿no? Sí. No es que vos vas, viste, y le decís, tomá, te traje un colchón y ya por un voto. No. Claro. Ahí es como que se supone tenés que remarle, carretear un poco más y desarrollar. Y entonces se da esa posibilidad que está muy buena. Y ahí hay mayor participación en los que por ahí despiertan más interés que en otros, ¿no? Y después está el debate. Y en el debate que se dio en el 2019, yo recuerdo que fue ahí en el aula magna de la UMPA, muy bonita, se hizo con la misma modalidad que se había hecho en el 2015 con la UTN. Y espero que este año también lo hagan. Estaba muy bueno. Sí, estaba lindo. Sí. Está bueno porque vos ponés blanco sobre negro, entonces vos escuchás lo que dice cada uno. Y entonces después escuchás lo que dice el otro. Entonces como que te permite esa comparación, ¿viste? Porque si no, uno los escucha y ya no escucha lo que te están proponiendo. En cambio ahí tenés todo junto. Está muy bueno, no he visto movimiento de olla yo de eso, ¿eh? No. Movimiento de olla. Claro, viste que así, claro. ¿Y a qué hora comemos? ¿Viste? No. De olla. Claro. Bueno, no hubo mucha movida, pero me voy a poner a averiguar con mis contactos. Todavía falta igual, ¿eh? Hay falta. Como 30 pero ya a esta días. altura ya es como que se venía hablando. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir a ver a mis contactos universitarios para preguntarles a ver qué va a pasar con el debate. Si lo van a hacer o no lo van a hacer. Perfecto. Sería muy interesante que sí. Bueno, por lo pronto a nivel nacional es obligatorio. Sí. Está muy bueno que sea obligatorio. Sí, que vayan, son 5 los candidatos presidenciales. Sí, por lo menos tienen que estudiar, prepararse. ¿Cómo va a ser? Sierra, quiero ver yo. Sí, ese que se exaspera y al final no dice nada porque se exaspera y grita. Sí.
Massa que, como te digo una cosa, te digo otra. Te digo lo que querés escuchar, depende de cómo vas poniendo Claro, la cara, te claro. voy tirando el discurso. Y Bullrich, que parece que cada vez que te quiere explicar algo, está con como cuando uno va a la ferretería, El el cosito. coso es el que va en El el coso, el cosito, cosito. ahí, viste, el que hace así, Sí, pi, Que ese. pues que agarro y que le digo, claro, Así, así, tal tal cual. cual. Tal cual. Así que estar, va a estar para alquilar balcones, va a estar para pegarse un corchazo el debate, Vos pero decís, bueno, Claudia, no sí, sea sí. No, no, exagerada. no, Che, no. bueno, Sí, la verdad que deben llevar un equipo de asesores, digo, mínimamente. Igual hablan boludeces sí, todo me el parece día, que así que sí, los equipos de asesores me parece que se están llevando el sueldo de arriba, más de uno, ¿viste? sí, No hacen sé, cada amigo, cosa, ¿viste? O cada no te cosa. están haciendo caso para nada, ¿viste? O no estás haciendo Sí, sí, mucho, o amigo. dejá así nomás, amigo, que yo me Déjalo ahí arreglo nomás. solito. Así como se van a tratar temáticas ligadas a la administración del país y las decisiones que tomarían como futuros mandatarios nacionales para mejorar el crecimiento y desarrollo de la región. Sí. Em, van a tratar relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad y diversidad de género. Me imagino lo que va a decir ahí Milei, ¿no? Educación y salud. También, Dios mío. Mientras que para el segundo debate presidencial realizado en Capital Federal se tratarán estos temas: seguridad, empleo, federalismo, desarrollo social. Será el 1 de octubre. Falta poquito, Sí. entonces. Falta poquito. Y está organizado por la Universidad Nacional de la provincia de Santiago del Estero. Así que bueno. Esperaremos el Y el debate. segundo va a ser el 8 de octubre. Sí. Y en el caso Con de los que mismos hubiera un temas, Claudia. balotaje, sí, se realizará un tercer debate presidencial en la Facultad de la UBA. Así que bueno, así las cosas. Bueno, Vamos a enterarnos a ver qué destino tomará nuestro amado país. Hermoso. buenísimo. ¿Te quedaste Veremos qué pensando? pasa. No, Ah, nada, me ah. quedo a pensar en los hay 5 candidatos a intendente. La gente de la izquierda, Schiaretti, A Milei, intendente, a presidente. presidente, sí. Sí, Schiaretti, Bergman, Milei, Massa, Bullrich. sí, 5. así es. Así es. Bueno, veremos qué pasa. Igual ni gana de mirar. Estoy esperando que sea fin de semana para ver Turismo Nacional, que es auto de carrera, y el rugby que juegan los Pumas. Después de muchos partidos, jugaron el inaugural con Inglaterra, perdieron, y ahora juegan con Samoa, que viene volteando muñecos. Así que veremos qué pasa. Si pierden con Samoa, listo, peguen media vuelta y vénganse. ¿A usted le interesan más los Pumas que el debate presidencial? Así está este país, Claudia. Así ¿Qué está. querés que te diga? ¿Cómo No- estás, Julián? no escuchan, votan No cualquier sé si me cosa. escucho. Sí, ¿Sí se estoy? escucha, Sí, se porque escucha. Cheto Brian salió que Sí. tenía que mover la Brianeta. ¿Todo bien ustedes? Bien, bien, bien. Yo les traigo data de primera mano. A ver. Lo pueden ver como cabecera en el diario Nuevo Día. ATE rechazó la oferta Apa, salarial ¿qué pasó del otra vez? gobierno provincial en la administración, en la paritaria central. Fue de 12,5 y anunció paro que a partir de hoy a las 12 de la noche y hasta el viernes se Epa, 72 efectivizará horas le van a meter. 72 horas exactamente. Comisiones de fomento, Casa de Santa Cruz, Caja de Previsión y, Todos los auxiliares docentes de las escuelas, y los los entes de porteros, la administración pública provincial también. tendrán medida de fuerza. Estuve chequeando hasta recién. UPCN y APAP por el momento no se expresaron, al menos en redes sociales. Ellos para Pero no bueno, quedar pegados con parecido. ATE sacan un día después 2 días de paro. Sí, es Más o menos. parecida la oferta, Es la misma, porque cambió. tiene la misma cantidad de paritarios, digamos, los paritarios todos van ahí, concurren ahí, tanto el Sí, de APAP como el de pero digo, UPCN, la como el de- oferta, a diferencia de la anterior, es la misma, nada más que cambia el porcentaje al código del convenio colectivo de trabajo. El gobierno proponía llevarlo de 25, propone llevarlo de 30 a 40% del aumento, pero no es suficiente. De hecho, bueno, la inflación fue del 12,1 y ofrece 12,5. Y Carlos Garzón ya se expresó en redes sociales y dijo, no es suficiente, no alcanza, no cubre, básicamente no. Ujú. Entonces habrá paro de ATE. Paro de ATE, entonces. Ya está decidido, digamos. Paro de Exacto. ATE 72 horas a partir de las 0 de este miércoles. Exacto. De hoy. De hecho ya lo notificaron también al Mm. Ministerio de Trabajo provincial. Sí. Le dijeron, che, Sí. nosotros, paro.
Está bien. Bueno, Estaba gracias por ese escuchando, dato. hoy en la mañana estaba escuchando en el programa de nuestros compañeros Claudio Lobo y Karina Taberner. Ajá, claro, ese sí lo escuchás, Ese sí pero lo el nuestro escuchó, no. Mirá claro. vos. Lo tienen preseteado en el 1. ¿Viste? Está bien, que lo No, trate de no, charlatanes no. mentirosos. No, también estuve escuchando al doctor Arel con ese No, terrible estuvo hoy caso, el doctor sí. Ares. Sí Sí estuvo hoy. estuvo. Sí estuvo, sí. Ah, Tremenda ¿viste? nota. Tremenda estuvo la madre nota, del chico sí. abusado en el centro de salud En el centro mental. de salud mental, sí, un terrible caso. Pero bueno, en esta oportunidad estaba comentando que escuchaba a Ignacio, no me acuerdo el apellido de Ignacio, de Ignacio Baetti. Baetti. Bueno, Ignacio Baetti, que es el jefe de la UDAI, Río Gallegos del ANSES, Sí. explicando algunos Una detalles modalidad. y los alcances sobre la devolución del IVA y Ujú. también sobre el tema de los créditos, de los préstamos. ¿Viste los que estamos en la administración pública provincial o municipal? Sí. No podemos acceder. Porque uno de los requisitos es que sea aportante del CIAP. Y nosotros como El no estamos... CIPA. CIPA, El eso. CIPA. Como no estamos ahí, no entramos. No hay manera que entremos. Sistema Integrado Provisional Argentino. Argentina, significa, o sí, algo algo así. Sí. Sí. Sí, Bueno, sí, sí, estamos sí. complicados. Así que nosotros, bueno, no entramos para la relación de Pero está dependencia. mal eso. O sea, si es para todos los que cobran menos de 700.000 pesos, Claro, digo, no todos cobran 700 lucas acá. claro. Pues complicadísimo eso. Así que bueno, los que Vamos a tener estamos, problemas, o sea, no alcanza el beneficio a los trabajadores públicos. sí, no, O no no alcanzaría. alcanza el tema de los préstamos, pero sí alcanzaría el tema de la devolución del IVA. Porque si bien nosotros no figuramos en ningún lado, no tampoco en ningún lado figura que cobremos más de 708.000 pesos. Es decir, Sí. que podríamos ingresar. Y lo que sí hay, viste que hay un registro en el cual uno puede entrar en ese registro y se fija si a uno le corresponde o no el beneficio, y a todo el mundo le dice que no, ¿Por qué? porque parece que hay un problema con el sistema. Argentina, ¿qué otra cosa podés pensar? Argentina. Sí, el registro tiene el no fácil, así que habría algún problema con el sistema que no te estaría permitiendo Claro, y ingresar te a entras ahí, eso. te calentás. Sí. Y bueno, lo que sí tiene un límite mensual de 18.000 pesos, la devolución del IVA, y solamente corresponde al tema de lo que integra la canasta básica, desde alimentos alimentos de limpieza, higiene personal, todas Sí, esas cosas. sí. Bueno, yo ilusionado ahí. No entra Y textil. tenés que comprar obligado con débito. Obligado por ahora. Obligado con la tarjeta de débito y tiene que ser, te lo devuelven en donde vos cobras tu sueldo, en tu cuenta sueldo. Exacto. No es que vos tenés una caja de ahorro No, tal y nada, si no, nada. no. Directamente en la cuenta claro, sueldo. en tu cuenta Que ellos sueldo. saben. Tu Claro, el número de sistema es documento, automático, la sí. cuenta sueldo, el quiz, todos saben. Sí, tal cual. Saben todo. Así que Sí, el tema por eso hay que ver, va a estar complicado y por nosotros igual nos correspondería a los que estamos en la administración pública provincial, igual a los jubilados de la caja de previsión. sí. El tema es cómo nos van a registrar, porque nosotros nos figuramos como que cobremos 770.000 pesos. En ningún lado figura. No. Pero, cómo nosotros, cómo nos depositan el sueldo, cómo hacemos para activar eso, que nosotros lo cobramos en la cuenta sueldo, tal. Claro. Ahí eso es una cosa que sobre la marcha se irá viendo. Bueno, veremos. Pero bueno, por lo pronto los créditos no. No va a haber crédito. No va a haber crédito. Y no se sabe si van a tener devolución del IVA. Y si no, se supone que sí, pero supone bueno, que sí, vamos pero a ver cómo se sería un activa. por ahora. No, claro, sí, seguramente se va a implementar de alguna implementar. manera. Sí, sí, Claro. tal cual. No, pero tienen que saber, tienen que tener acceso la gente de AFIP, perdón, A de CIPA. ANSES, Ah, al CIPA para saber cuánto cobra efectivamente cada uno de la empresa, porque si no le van a devolver a todo el IVA. sí. Estaría muy bueno que ahora que vamos a tener nuevas autoridades en la provincia, se pueda generar ese sistema de cruce de datos o que haya, no sé, trimestralmente se informen las altas y las bajas porque, por ejemplo, había gente que tenía un cargo, te tiro así como al pasar, que tenía un cargo en la municipalidad o que después intentaron quedarse en la municipalidad, que fueron echados y que todavía figuran en el ANSES como que tienen un trabajo y no pueden cobrar otros beneficios. Ah, mira vos. Así Bueno, que pero no hay eso es fácil, vos vas al ANSES, te da de baja, llevas, tenés que darte baja. Sí, pero no sirve, hay se- cosas no que van. no sirven. ¿Por qué? No sé, sé que conozco un montón de personas que hasta el día de hoy todavía siguen con conflictos con esas cosas. Que no podían cobrar la UH y demás. Porque figuraban como que Claro. habían Lo que trabajado sí, en algún sí. ente y
Lo que no se sí, lo por da de baja. ejemplo, claro, por ejemplo, Pero ¿por qué no se lo da de no, y no baja? sé. Sé que hay Pero una no con el dependencia simple provincial. hecho de presentarte y decir, mire, yo Con no, un decreto que diga que sí, fui despedido, no trabajo más, era personal no, jerárquico, no sí, sé, pero X, parece lo que que sea. no alcanza con eso. Así que, Pero creo que se puede pedir, antes en el Ministerio de Trabajo cuando estabas desocupado, vos ibas y pedías una certificación o algo así, sí, y te lo daban y decían que vos estabas sin cobrar sueldo de ningún lado, que estabas desocupado, y con eso te presentaban ANSES, que era como la certificación negativa que se hace ahora. claro, Lo que pasa es que la certificación negativa es si en algún momento te pagaron, como decís vos, y después no te dieron de baja, te pagaron algún tipo de asignación o algún tipo de beneficio que paga ANSES claro. habitualmente, y seguís figurando, no te dan de baja, seguía apareciendo. Ujú, El tema es por qué no te dan de baja. sí, Ese claro. es el problema. Si así como se enteran de que Raro. estás trabajando, Raro, pero conozco un montón de personas que les ha Que pasado sí. y que no podían cobrar la UH por decir, bueno, mínimamente, viste, por lo menos claro, cobrar, cobrar el salario familiar y que estaban, es universal. estuvieron mucho tiempo luchando con eso, Claro, viste, no sé si claro. lo habrán resuelto, pero sé que mucho Hay que ir tiempo y llorar estuvieron, allá en la puerta de la ANSES. no, pero es que tampoco depende de ellos, No. no, Bueno, porque, pero ¿quién lo da de baja si ellos lo dan de alta? bueno, pero el Es tema increíble es a nivel eso. provincial, Es increíble el eso, tema es ¿viste? dentro de lo que es la administración Sí, provincial. sí. Claro, burocracia. Claro, entonces, y ANSES se tiene que ajustar a A lo esas que tiene cosas. registrado. Porque tiene un sistema muy cerrado, viste, que no es muy Sí. discrecional, no es para nada discrecional. Es el sistema, si vos no cumplís, el sistema no les habilita a ellos a que. Sí. Entonces, viste, Sí. no es que, bueno, no importa, te lo agrego igual, no. Es muy cerrado el sistema que Te lo tiene. agrego igual, claro. Sí, viste que decís, Sí. bueno, está bien, no tiene el No, papel. tenés que Viste ir. decir, no tiene el papel Beto. Bueno, yo te conozco, bueno, dale, igual no se puede, hay cosas que no se Tenés que pueden. ir de vuelta Claro. a con el papel que Sí, dice sí, que sí, estás sí. de baja o que te pasó algo y que necesitas Claro. reformular y cargar todos los datos de vuelta en el formulario, Sí. entonces te hacen todo de vuelta. Porque además, quien te carga, quien sí. recibe todo, también tiene un código, Sí, o sí, sea, exacto. tiene un registro y Claro, una para responsabilidad que no muy le grande. afanen al sistema de seguridad, Sí. digamos, de seguridad social, al ANSES. Y aparte Pero igual le te afanan. rechaza, sí, igual te Sí, sí. rechaza el sistema y no hay manera, no es Claro. que te rechaza y te rechaza, Sí, ¿viste? Es sí, así. sí. Así que Es no. una suerte de veraz. Claro, Es sí, una sí. suerte de Pero a veraz mí donde están está todos tus bueno, datos está ahí. bueno porque no hay acomodos ahí, ¿viste? O sea, es como que bueno, No, o sea, hay un no hay sistema. acomodo. Sí, un sistema. Tenés que cumplir con el sistema. Te gusta o no te gusta, pero el sistema Sí, es así. pero hacer Y es esos igual para cambios es todos. engorrosísimo. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, 14:30. ¿Le mandó el temita a Brian? Sí, sí, tenemos. ¿Ya lo Vamos tiene? a un tema. Sí, Bueno, vamos y vamos a intentar con Brizuela. Yo le voy a avisar que lo vas a llamar. Y ahí Sí. te digo cuándo lo llamás, ¿dale? Sí, Hacemos hoy separado. sería el cumpleaños de mi papá. Así que sí, hoy sí, sería el sí, cumpleaños de sí, mi papá, lo hoy vamos cumpliría ahí. 69 años, así que bueno, por eso elegí 69. el 69. Por Ah, eso elegí un tema que le gustaba a él. Bueno, meta, dale. Ahí está. Dale, Un recordémonos, estreno, lindo, el lindo, tema. Lindo. Ahí va. Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama, soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, Yo soy la aventura, tu la realidad, tu la ternura. Yo soy la libertad, tu la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Te quiero tanto, me escondo en los secretos de tu cuarto.
canto, pinto los colores de tus flores, y soy el hombre que te quiere, quita tus temores, y soy el fuego que aleja la tristeza del invierno, y cuando tú no estás soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la verdura, tú la realidad, la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, oh querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, tomemos el temor que hoy es el día, nuestro día. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. Resumen, para que no te pierdas de nada. El oficialismo obtuvo dictamen y este martes se trata en el recinto de rebaja de ganancias. El oficialismo de la Cámara de Diputados junto a legisladores provinciales logró este lunes emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de reforma al impuesto a las ganancias. Este martes será tratado en una sesión especial del cuerpo legislativo. El presidente pidió por Malvinas y habló del valor de la ciencia en el desarrollo. El pedido del presidente se dio en el marco de una reunión bilateral en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. También planteó la necesidad de repensar la arquitectura financiera internacional con foco en los sobrecargos de intereses. Perú extendió el estado de sitio y expulsará a inmigrantes ilegales. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este lunes en emergencia a los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y a la provincia de Sullana, Piura, ante la situación de inseguridad, mientras el gobierno anunció que expulsará a los extranjeros que estén en situación irregular el 10 de noviembre. Resumen, Noticias al Instante. Massa enviará un proyecto para ayudar a clubes de barrio con impuesto al alcohol. En un acto con figuras del deporte que contó con la presencia del ministro de Turismo Matías Lamens, el ministro de Economía y candidato presidencial aseguró que pretenden que los bienes que se incauten al narcotráfico lo puedan disponer los clubes de barrio, además de los impuestos internos a las bebidas blancas, al alcohol. Comenzó a regir el reintegro del IVA para productos de canasta básica. El programa Compre sin IVA, que devuelve ese tributo hasta 18.800 pesos en productos de la canasta básica, comenzó a regir en todo el país. La medida beneficia a más de 20 millones de personas y será debatida en el Congreso. En un mundo cada vez más convulso, líderes inician su gran cita anual en la ONU. La segunda reunión de gobernantes en la sede de la ONU totalmente presencial desde que la pandemia perturbó los viajes internacionales hace 3 años, llega en un momento de creciente polarización y de crisis combinadas, el más peligroso desde el fin de la Guerra Fría, según diplomáticos y analistas. Resumen, Noticias al Instante. El Senado pospuso la discusión de la nueva ley de alquileres. El oficialismo del Senado decidió posponer el debate de la nueva ley de alquileres luego de que la semana pasada se firmaran 2 dictámenes en comisión. La discusión en el recinto estaba pensada para este miércoles, pero finalmente se decidió suspenderla. Dólar soja, en lo que va de septiembre, se vendió un 88% más que en todo agosto. Durante los primeros 10 días hábiles del mes, se negociaron más de 2,5 millones de toneladas del poroto. El valor del oleaginoso alcanzó los 162.000 pesos tonelada. Hallaron el avión de combate F-35 que había desaparecido, se estrelló en Carolina del Sur.
el piloto de uno de los aviones más caros y modernos de Estados Unidos, se eyectó cuando sobrevolaba la zona de Carolina del Sur y el avión desapareció, aunque horas más tarde lograron hallarlo, tras estrellarse en Carolina del Sur. Se trata de un piloto del Cuerpo de Marines que se eyectó este domingo del avión y la búsqueda de la aeronave se centraba en los lagos al norte de North Charleston. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur.
Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Gracias, Brian. 45 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Nos vamos para la cuenca carbonífera. Claudia, enganchamos la llamada. La llamada. Está del otro lado de la línea el candidato a intendente de Río Turbio, Nicolás Brizuela, por el espacio político Somos Rioturbienses. Va a ir con dos sublemas. Río Turbio avanza y por Río Turbio. Los saludamos en esta tarde. Nicolás, ¿cómo te va? Claudia y Beto desde Río Gallegos. Hola. Brian, ¿qué pasó, Brian? Hola. 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 Nicolás, ¿estás ahí? Hola. No te la puedo creer. ¿Se cortó, Brian? ¿No? ¿No engancha? No te puedo creer. Hola. ¿Está ahí? ¿Está enganchado? Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, está intentando, dice, estirar. Bueno, Ya, vamos a se contar cortó quién la es comunicación. Nicolás Brizuela. Sí. Bueno, él fue candidato, ex concejal mandato cumplido de Río Turbio. En la última elección perdió por poquito, por muy poquito voto con el actual intendente Darío Mena en Río Turbio y ahora se presenta apuntalado con el gobernador electo, nada más ni nada menos, va por ese espacio y con dos sublemas en Río Turbio. Así que bueno, suponemos que tendrá toda la expectativa. A ver ahora, Nicolás, buenas tardes, Claudio y Beto te saludan, ¿nos escuchás ahora?
Hola. Hola. Por ahí. Hola, ahí está, a ver. Estamos teniendo algún tipo de problema. Tal vez él nos está escuchando y nos está contestando, pero nosotros no lo escuchamos a él. No lo escuchamos para nada. Bueno, Brian. Hola. Hola. Ahora, ahí Hola, está, muy bien, bien. ahí está. Nicolás, buenas tardes. Claudio Beto, finalmente te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, se decía hace un ratito. Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo para todos ahí, los que se encuentran en los estudios y para toda la audiencia. Bueno, Nicolás, nosotros contándole a la gente no me diga que se cortó de vuelta, que te presentás el próximo 22 de octubre como candidato a intendente después de casi llegar justamente a la intendencia de tu localidad, ¿no? Exacto, es así. Venimos trabajando muchísimo ya hace un tiempo. Terminó la elección y en el 2019 y seguimos trabajando, pensando y creyendo que hoy seguramente ya la gente se ha dado cuenta, que también lo decíamos otra vez en el 2019, digamos, el destino o lo que podía pasar en Río Turbio, continuando con la misma metodología o la misma gente con la que se venía trabajando, digamos, en la parte política, ¿no? Y bueno, no le erramos mucho, en su momento la gente, bueno, decidió darle la oportunidad a lo que venía gobernando hacía 30 años. Bueno, hoy ya hay una cuestión que la gente está muy enojada, cansada y creo que nos va a dar la oportunidad de poder lograr esto de que, primero, que uno viene trabajando mucho y segundo, que tenemos la gran oportunidad que nos da otra vez la vida de poder tener y lograr los objetivos que uno tiene como para nuestra ciudad, ¿no? Que hoy, cuando se alinean, en este caso, que tenían alineado nación, provincia y municipio y no pudieron lograr ninguna de las cosas que necesitamos para Río Turbio, lógicamente hoy, en esto de poder de un cambio de gobierno a nivel provincial, creemos que nosotros tenemos la gran oportunidad de poder lograr los objetivos que tenemos para Río Turbio, ¿no? Bien, ¿cómo se presenta el panorama allá en Río Turbio? Son muchos candidatos. Acá, por ejemplo, en Río Gallego tenemos 23 candidatos a intendente y 62 a concejal. Mire, a intendente hay 8. Ajá. Si mal no recuerdo, son 8. Sí. Y debe haber unos 12 candidatos a concejal. De esos 8, Así que- dos son tus listas, digamos, ¿no? No, claro, 2 son nosotros en el lema por Santa Cruz tenemos 4 candidatos a intendente. Ajá. Y yo llevo 4 listas de concejales. Ah, está bien. Digamos yo, en mi, Sí. en mi sublema, 4. Está bien. Así que... Dentro del frente Eh, está incluido también el radicalismo, bueno, el Exacto, SER. nosotros pudimos lograr veníamos trabajando todo el año pasado Sí. para poder lograr un acuerdo también a nivel local con todos los sectores que, bueno, lógicamente coincidíamos que había que cambiar o que se tiene que cambiar el gobierno a nivel municipal, así que, bueno, logramos esto de poder concretar eso, ¿no? Así que tenemos la gente del radicalismo, después otro partido vecinal como el PIR, después el Encuentro Ciudadano, todos los sectores que no son parte del frente, del otro frente, están con nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, suponemos que, Nicolás, que tenés expectativa, digo, para esta elección que se viene, de tener la posibilidad cierta de llegar, ¿no? Sí, tenemos muchísimas expectativas. Creemos lo que les decía primero, ¿no? Creemos que la gente nos va a dar esa oportunidad que venimos buscando ya hace un tiempo. Pensando, de hecho, bueno, también tuvimos la posibilidad en el 2018 de poder demostrar en 8 meses todo lo que nosotros queríamos para nuestro Río Turbio. Lo pudimos demostrar, tenemos, digamos, ya un poco de lo que nosotros, el compromiso que tenemos, la gente ya sabe, ¿no? Sí. Así que por eso también somos o creemos que la gente nos va a dar esa oportunidad que buscamos, ¿no? Bien, ¿cómo están trabajando de cara a la elección que se viene, Nicolás?
Mira, a ver, nosotros en la misma metodología que tuvimos en el 2019, hablando con el vecino, no mintiéndole, no prometiendo, una campaña donde de la parte nuestra es austera, porque bueno, hoy todo es caro y todo lo que digamos uno puede ofrecer o puede dar es el trabajo, que es lo que el sacrificio de decir, bueno, somos parte de una estructura política donde venimos a exponernos, a querer manejar la política de Río Turbio, pero en serio, no sin mentirle, diciéndole la verdad a la gente. No, hoy yo le decía a un grupo de chicos, porque acá lamentablemente, el tema de las escuelas, el tema de los chicos que por ahí puedan seguir estudiando, no lo pueden hacer, porque por diferentes motivos, ¿no? Pero también la política, en vez de esos chicos de tenerlo barriendo la calle, darle capacitación y eso, nosotros lo que buscamos es eso, que los chicos estudien, que se capaciten y que vuelvan ellos. El año que viene, por ejemplo, un turno de una escuela secundaria se cierra por falta de chicos. Bueno, a ver, ¿a dónde están esos chicos hoy? En la calle, trabajando con los planes esos de miseria que hoy el Estado le está ofreciendo, ¿no? Bueno, Nicolás, nosotros finalmente pudimos hablar contigo, te agradecemos este primer contacto y volveremos a llamarte cuando arranque de lleno tu campaña allá en la cuenca carbonífera. Te agradecemos siempre por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y siempre como a disposición, siempre comprometidos nosotros acá con nuestra gente y haciendo el día a día, ¿no? Nuestra campaña empezó en febrero del 2020 y seguimos acá pensando que somos una opción válida para nuestro pueblo, ¿no? Así que siempre con la verdad, mostrándonos con los vecinos y qué es lo que caminando a la calle, ¿no? Así es. Muchas gracias por este contacto, Nicolás. No, gracias a ustedes y muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, chao, hasta luego. Nicolás Brizuela, del espacio Somos Rioturbienses, va con 4 listas de concejales y 2 listas de candidatos, con 2 listas para intentar llegar a la intendencia de Río Turbio, ni más ni menos. Bueno, paso por Radio Nuevo Día. Te propongo una pausa musical. Dale. Deben estar por llegar nuestros invitados. Sí. Vendemos algo. Esta es la pausa larga. Mientras esperamos ¿No? y lo acomodan, ¿no es la larga esta? Hubo pausa larga. No hubo pausa larga. hubo pausa larga, un corte y nada más. Dormí una siesta. Sí, bueno. Dormí Claro. una siesta, no hace pausa larga. Bueno, Ah, pues, bueno, no podíamos no, comunicarnos. Cortá comunicación que se me va el crédito, Brian. Se me va el crédito. Qué bárbaro. Cortá, Vende, ahí, así que esto puede cargar crédito. Claro. Dios mío, este se piensa que tiene el teléfono de Bill Gates, ¿viste? Le mete. Bueno, ahí está, vamos, pausa musical y ya volvemos. Hace calor, estaba esperando que cante mi canción y ahora se esa botella y brindemos con ella y hagamos el amor en el calor. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame dulce colocó, y yo te negaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sábame de esta soledad. Hace calor, está esperando que cante mi canción y que ahora se esa botella. Vamos a amor mi corazón es un corazón, pero necesita acción. Dame paz y dame
yo te pegaré lo mejor. Dulce como el vino, salado como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, de esta soledad. Hace calor, estaba esperando que cante mi canción y que abres esa botella, brindemos por ella, y hagamos el amor en el bar. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce caracol, y yo te entregaré. Dulce como el vino, princesa profunda, sálvame de esta soledad. Gorila, tremenda. Muchas gracias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Se realiza la prueba Aprender en escuelas primarias de todo el país. Cerca de 750.000 estudiantes del sexto grado de 20.000 escuelas primarias de todo el país realizarán las denominadas pruebas Aprender para evaluar los conocimientos en lengua y matemática, indicó el Ministerio de Educación. Permitirá conocer el grado de dominio que los estudiantes de sexto grado a nivel primario tienen sobre contenidos y capacidades cognitivas de la lengua y matemática en sus trayectorias escolares. Tucumán mató a tiros a su expareja en un gimnasio y se suicidó. Una mujer de 28 años fue asesinada a balazos en un gimnasio del municipio tucumano de Las Talitas por su expareja, a quien había denunciado por violencia de género y tenía una prohibición de acercamiento a ella, quien se suicidó luego de cometer el femicidio, indicaron fuentes judiciales. Tras las denuncias de abuso, YouTube suspendió la monetización del canal de Russell Brand. La plataforma de videos suspendió la monetización del canal del actor y comediante británico Russell Brand luego de que fuera acusado por 4 mujeres de violación y agresión sexual por considerar que daña el ecosistema de usuarios y empleados del sitio. Huracán y Gimnasia jugarán una nueva final por la permanencia en Parque Patricios. Huracán recibe este martes a Gimnasia de Esgrima La Plata en una nueva final por la permanencia en la continuidad de la quinta fecha de la Copa de la Liga. El partido correspondiente a la zona A se juega desde las 21 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con el arbitraje de Darío Herrera y con transmisión de ESPN Premium. Huracán y Gimnasia disputarán un partido determinante por la lucha por la permanencia, ya que el local está en zona de descenso con 31 puntos y su rival está un puesto por encima con 33. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro.
Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Kini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de SENA. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Este lugar, Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz.
Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. El rock nacional corre por tus venas. Somos la radio que elige que escuchar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Insistes, donde tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
Gracias, Brian. 17 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Tenemos visita, Claudia, en el estudio. Está la presidenta de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales, Cecilia Latorre, acompañado del gerente regional, después le vamos a preguntar si digo bien, del Banco del Sol, Ezequiel Segura, que están acá los dos en el piso. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder visitarlos, gracias por esta posibilidad y muy agradecido y contento de estar en la ciudad. Bueno, hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias Buenas tardes. por recibirnos y bueno, acá venimos a visitarlos y a comentar cómo continúa la Mutual y bueno, con el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el Banco del Sol. Algo nos había contado, primero Ceci, porque a ella la entrevistamos antes, después te entrevistamos a vos por teléfono y ahora tenés la oportunidad de estar acá en la radio, nosotros agradecidos por la visita, claramente. Y bueno, ¿cómo están esas gestiones? ¿Cómo viene avanzando todo el tema? No, muy bien, por suerte el banco viene desde hace 4 años con un desarrollo importante a partir de que Sancor Seguros se hizo cargo de la compra del banco y realmente venimos creciendo y trabajando fuertemente en la zona, generando alianzas con distintos comercios, beneficios para los clientes que se bajan la aplicación y pueden a través de ese beneficio obtener descuentos tanto en el pago de seguros como reintegros en la compra de algunos comercios. En este momento ya tenemos alianzas con 8 comercios en la ciudad. A partir de esta semana se lanzó también un descuento importante, un beneficio importante con la compra de combustible de una marca de primera línea. Con lo cual, bueno, se intenta a través de esas gestiones y de esas acciones poder crecer en nuestra cartera de clientes, que es lo que venimos trabajando a lo largo y a lo ancho del país. Y Ceci, ¿cómo están tus gestiones? ¿Anduviste por Buenos Aires? Anduve por Claro, Buenos Aires en unos encuentros de cooperativa y mutuales que se hicieron, así que anduve en marzo, abril, mayo, casi todos los meses, ahí encuentros, así que estuvimos participando. La verdad que muy enriquecedor porque de todo encuentro se trae algo nuevo. Y bueno, y ahora tratando de terminar de regularizar la situación con Banco del Sol para ver la posibilidad de poder tener una nueva línea de crédito más adelante. Claro, estamos actualizando y acomodando lo que había quedado medio pendiente, que es cuando nos tuvimos las cuentas bloqueadas. Entonces ahora estamos acomodando los números para ver la posibilidad de poder continuar trabajando con la gente del banco. ¿Y cómo vienen? Ya pudieron sanear bastante, ¿no? La verdad que no solo Banco del Sol, sino también AFIP, que era lo que nos apuraba un montón, y nos han llegado un par de juicios. Justo mañana tenemos una asamblea extraordinaria en donde vamos a comentarle a los socios qué es lo que ha sucedido en estos últimos meses. Si bien nosotros asumimos en agosto nuevamente la nueva gestión y veníamos con estos juicios, bueno, ahora es para comentarle a los socios qué es lo que sucede y cómo vamos a continuar, que son juicios que son viejos, pero bueno, lo estamos solventando nosotros. Entonces, más que nada es para informarle a los socios en qué situación estamos, cómo estamos. Si bien ya salió sentencia de esos juicios, bueno, con el abogado estamos tratando de negociar para poder hacer un plan de pago y poder ver cómo nos vamos manejando, pero la idea es comentarle al socio en qué situación estamos. Pero venimos re bien, la verdad que estamos tratando de seguir llevándola adelante y la idea ahora que ya sabemos más o menos en qué panorama estamos, poder continuar y restablecerla en lo que es la farmacia, que es lo que más nos preocupa. Pero bueno, estamos viendo ahí, tratando de hacer las cosas bien para no generarle una deuda más a la Mutual. Así que estamos con ese temita, pero un balance repositivo, la verdad que sí. Sí, generalmente la gente de la Mutual lo que más pide es el servicio de farmacia por la medicación. Así que bueno, estuvimos teniendo reuniones con la gente de la obra social, con el directorio, para ver si podemos hacer algo en conjunto y poder trabajar para los socios tanto de la obra social como de la Mutual. Bueno, el hotel está funcionando, la verdad que no bien, sino recontra bien. Nos tuvimos que mudar. Nosotros teníamos la oficina. Se volvieron a la oficina de siempre, donde antes estábamos en Avellaneda 928, bueno, ahora nos mudamos a 9 de julio 283 y ahí tenemos las oficinas y parte de farmacia. Y donde estábamos antes en Avellaneda se amplió la capacidad hotelera, así que la verdad que re bien porque en el fin de semana largo de agosto, del 18, que fue fin de semana, tuvimos casi 65 huéspedes hospedados, que la verdad que es un número muy grande porque se ocupó la totalidad. Claro. La parte nueva, todo, así que la verdad que estamos muy contentos con y bueno, las cabañas en Calafate, también están funcionando muy bien, tenemos muchas reservas y los salones también se está trabajando muy bien, así que de a poco vamos recaudando para ir cancelando deudas de a poquito.
Respecto a ese tema de la deuda de los socios de la mutual, Ezequiel, ¿cómo está la situación desde el banco? La verdad que el banco viene acompañando la gestión de Cecilia y de la comisión directiva porque realmente vemos el esfuerzo denodado por solucionar los problemas de la gente, por atender cada situación que se ha venido planteando. La realidad es que cuando me toca a mí asumir como gerente en la zona, antes de que asumiera la conducción que hoy lleva adelante Cecilia, determinamos que había retenciones indebidas de fondos, se le había cobrado a la gente y no se le había pagado al banco. Esto es totalmente comprobable y demostrable y están los libros y las puertas abiertas para quien diga lo contrario. Y lo que generó un enorme perjuicio a la gente porque los bancos, por política de Banco Central, cada 30 días debemos informar la situación de un cliente y si un cliente no paga, automáticamente entra en situación irregular, cosa que es un reporte automático que hacen los bancos, no tenemos posibilidad de no hacerlo. Y bueno, lamentablemente se arrastró un montón de gente a una situación de irregularidad, donde se les había retenido de sus fondos y bueno, cuando asume la comisión directiva que está actualmente, lo primero que se hizo es juntarse con el banco, demostrar capacidad de pago, vocación de pago. Se firmó un acuerdo, un convenio que se está cumpliendo y bueno, entendiendo la situación, luego devino el tema de las retenciones de AFIP, que también venían de deudas impagas de otras épocas. Y por suerte eso se ha regularizado y hoy estamos en un camino de, entendemos próximamente, poder restablecer la línea. Perfecto. Es una buena noticia La para verdad afiliados de la verdad mutual, que ¿no? sí, porque incluso comenta Ezequiel que los socios van al banco a preguntar cuándo vamos a reactivar, Claro. y que nosotros lo tenemos paralizado ahora por el tema de que queremos acomodar bien y quedar bien en lo que es los números para no generar una deuda más grande. Claro. Entonces, una vez que estemos bien, lo que los socios ya hayan, porque hicimos la modalidad de que cada socio vaya y pague al banco para evitar que nos embarguen a nosotros y no poder pagar. No se ha cumplido, la gente no va a pagar, o sea, no va personalmente, entonces ahora reactivamos de nuevamente para que se haga el débito, así que estamos esperando a ver cómo funciona este mes, y una vez que se acomode eso, vamos a alargar nos vamos a juntar nuevamente con Ezequiel a ver una nueva línea de crédito, porque la gente lo necesita, y es un beneficio muy importante que podemos llegar a ofrecerle, así que bueno, la idea es trabajar en conjunto, y tratar de que la mutual salga adelante, como es lo que decimos siempre, que vuelva a tener los socios que tenía antes y poder dar más beneficios que los que tenemos ahora. Bien, la gente que figuraba como deudora ya se normalizó su situación, ¿no? Y nosotros lo que estamos, la deuda vieja de la gestión anterior a nosotros, financiada. aparecen, nosotros estábamos pagando, pero por ahí aparece uno que otro que necesita sacar un crédito en otro lado y como figura en el Veraz por Banco del Sol, lo que hacemos es cancelar nosotros y después nosotros arreglamos con el banco para que se lo libere y pueda tener el certificado libre de deuda para poder acceder a un préstamo. Porque bueno, a ellos se les debitó la cuota, pero la mutual nunca pagó. Claro. Es una lista muy larga, entonces nosotros lo que vamos haciendo a medida que van apareciendo, vamos cancelando y vamos tratando de solicitar el libre de deuda para sacarle el problema encima al socio, que es el que necesita realmente el beneficio. Bien. Bueno, estamos aquí charlando con Cecilia Torre, que es la presidenta de la Mutual de la Caja, y con el gerente regional del Banco del Sol, Ezequiel Segura, que después vamos a hablar un poco de fútbol con mi colega que está más enterado. Por supuesto, Después vamos el a charlar entendido. un poquito más de fútbol. ¿Qué actividad se viene, Ceci, para lo que resta de este año? Y la idea, desde la Mutual. La idea es en octubre Sí. ir a recorrer el interior de la provincia, las delegaciones, para escuchar a los socios y a los delegados. Si bien con los delegados tenemos una muy buena comunicación porque nos hacemos reuniones por Zoom, tratamos de estar más presentes, pero la idea es viajar y escuchar a los socios, que en realidad lo que más reclaman es farmacia, entonces bueno, es ir a acomodar. Nos están pidiendo delegaciones en Gregores, nos están pidiendo que pongamos delegaciones en Río Turbio 28 de noviembre, así que bueno, la idea es viajar por toda la provincia y tratar de acomodar y escuchar a los socios y bueno, y poder mejorar la situación de la mutual, que seguramente lo vamos a lograr. Bueno, ahora todo tuyo. No, a amigo, mí Dígame. la duda que me genera en el caso de Ezequiel es la convivencia entre una actividad como lo es la bancaria, gerenciar un banco, y la social como es un club, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados en Argentina
y bueno, ellos de la Mutual vienen de una experiencia similar, de que muchas veces las entidades mutualistas o sociales, de fin social, en materia financiera no son, y de hecho los clubes en Argentina y sobre todo en Buenos Aires no son rentables, ¿no? Y es como todo un desafío poder generar esa cultura de que sea rentable sin que sea una empresa, ¿no? Claro, que sea sustentable, exactamente. Bueno, como esa Sí. cooperativa. Claro. Esto es una cooperativa, después lo vamos a Claro. Claramente, bueno, los clubes tienen el formato de asociación civil sin fines de lucro. Nuestra actividad dirigencial es ad honorem. El Club Comunicaciones, el cual tengo el honor y el gusto de presidir, tiene 40 integrantes dentro de su comisión directiva, con lo cual la compatibilidad de funciones, bueno, todos trabajamos por suerte, todos tenemos nuestra actividad particular, y brindarle al club en los tiempos libres y en los momentos que cada uno puede nuestro mejor esfuerzo y mejor calidad de tiempo para contribuir a que el club justamente siga saneado, pueda cumplir sus obligaciones, pueda llevar adelante sus 17 hectáreas que ocupan la ciudad de Buenos Aires, con casi 300 personas que cobran el salario mensualmente, entre profesores, entrenadores, empleados, deportistas. Y bueno, es un trabajo arduo, pero por suerte lo llevamos adelante con mucha prolijidad y orden. Le contamos a la gente que Ezequiel es presidente del Club Comunicaciones, que es un club del ascenso argentino, de la capital federal, y que tuvieron una disputa que muchas veces se lleva la de perder, ¿no? Entre el dinero y las buenas causas, ¿no? Y para colmo ustedes tenían nada más y nada menos que la defensa de su predio ante el gremio camionero, que era el que se quería quedar justamente con esas hectáreas que quedan dentro de la capital federal. Sí, exactamente. En el 2000 el club quebró, entró dentro del régimen de administración para entidades deportivas en crisis, que utilizó en su momento Racing, Ferro, Claro. Talleres de Córdoba. Y en ese momento el juez que entendía en la causa entendió que la posibilidad de salida de la quiebra era la de subastar las tierras. Nosotros entendíamos que había otro camino, quizás más duro, más arduo, pero que iba a permitir que el club siga funcionando. Y que fue en definitiva el que triunfó. Por suerte la Cámara de Apelaciones entendió que nuestra propuesta era realizable. Tuvimos la oportunidad de que el gobierno de la ciudad necesitara un espacio del club para poder hacer un viaducto a través de esa sesión. ¿Sobre de la avenida San espacio, Martín? Sobre la avenida Beiró. Ah. Se hizo un viaducto para hacer un túnel, el túnel Cerati, que une la avenida Beiró por debajo de las vías del todo ferrocarril ese Urquiza. quilombo que hay ahí del otro lado de San Martín, ¿no? Y Es un quilombo. Para el que no conoce. Ayudó mucho para la fluidez del tránsito. Claro. Esa cesión de media hectárea hizo que el club recibiera indemnización. Esos fondos se depositaron judicialmente en el banco donde tramitaba la quiebra. Y bueno, a partir de ahí se pudo garantizar que con esos fondos se le pagaran los acreedores, y logramos que a partir de la propia gestión y el propio giro del club se pudiera comenzar un proceso virtuoso de reconstrucción. Pero no fue un gerenciamiento, ¿no? Porque vos diste el ejemplo de Racing y de Ferro, que fueron gerenciados para poder seguir existiendo, ¿no? Racing y Ferro, luego del fideicomiso, se optó por el gerenciamiento. Nosotros continuamos con el fideicomiso de administración judicial y en realidad con 3 funcionarios judiciales que fueron realmente muy proclives a entender lo que los socios pedíamos y lo que los socios creíamos que era la solución. Nos acompañaron, nos ayudaron muchísimo y de alguna manera dirigenciaron todo el proceso para que en el año pasado, por suerte en octubre, se pudiera levantar la quiebra, llamar a elecciones y recobrar la vida normal de toda institución. ¿Usted es hincha de comunicaciones? Por supuesto. Ajá. ¿Por qué? ¿Es de ahí de agronomía? Sí, nací cerca del club, fui de muy chico y nada, me apegué a los colores y bueno, empecé a ir al club, empecé a interesarme por cuándo jugaba el equipo y a seguirlo y bueno, por supuesto soy... ¿No tiene otro club? ¿No es de comunicaciones y de San Lorenzo? No. Porque pasa eso también. Pasa, pero cuando vos trabajás tanto en una institución y aprendés a quererla, la verdad que es como que los apropiás como tus únicos colores, y cuando era más chico decía que era de Comu,
me miraban. Hoy ya, por suerte, en el barrio y en la zona, el club es mucho más conocido. Sí. Hay muchos chicos que realizan actividades, que andan con la ropa por la zona. Entonces, ya es más Ya fácil hay un decir que sentido de sos hincha de pertenencia, Comú. digamos, Sí, ahí, ¿no? totalmente. Claro. Aparte de fútbol, hacen otras actividades. supongo. Sí, tenemos Por ejemplo, 17 actividades federadas. sí. Hay todo tipo de actividad, tanto para chicos como para chicas. Qué lindo poder Eh, salvarlo al club, ¿no? Sí, sí, además, realmente ver, digamos, todos los días se entrena, el club a las 7 de la mañana y hasta las 24 está abierto, pero un sábado y un domingo, que son los días de competencia, realmente el club está a pleno, a tope, y hasta se complica conseguir ya espacios, porque la verdad que no estamos pudiendo incorporar nuevas actividades porque ya no tenemos más lugares para poder entrenar y competir. ¿Cuánto trabajo, no? Porque compatibilizar los dos, o sea, no es fácil ser gerente, no es fácil ser presidente de un No, club es verdad. grande. Hoy la verdad que la posibilidad de estar conectado todo el tiempo ayuda muchísimo y Delegar y tener un equipo también. exactamente, esto si no es imposible, imagínate 17 hectáreas con 17 disciplinas federadas, cada una con su problemática, el fútbol ya en sí es todo un tema, con lo cual tenemos fútbol tanto masculino como femenino también, que estamos jugando en Primera B. Tanto en masculino como en femenino, y bueno, todo involucra un trabajo, pero por suerte, además de los miembros de comisión directiva, están las subcomisiones, y la verdad que hay un trabajo muy intenso, pero a su vez muy lindo, porque se ven los frutos y se ven los resultados. Genial, genial. Tienen a uno de los Matos, ¿no? ¿Juega ahora? Sí, exacto. No es Sebastián. Mauro Matos, Sebastián. ajá, el Sebastián. más chico. Sebastián. ¿Y futbolísticamente cómo lo llevan? Venimos de un tropiezo, la verdad que el campeonato de apertura fuimos protagonistas hasta faltando 2 fechas, y se nos fue el torneo de las manos, así que ahora estamos trabajando fuertemente para lograr entrar en el reducido, en los playoffs, y bueno, después con todas las intenciones de poder dar un salto de categoría. Igual, no quiero comprometerlo si Chiqui Tapia está mirando, pero ha sido un desorden, ¿no? Todos los cambios, desde que se murió Grondona, que le dejó un campeonato gigantesco en primera, como que todo lo que es ascenso fue un desorden. No, a ver, quedó un campeonato muy grande o con muchos clubes en primera, y deshacer eso significó agrandar muchísimo el Nacional B. El Nacional B es una locura. Y eso, 17 fechas, ¿no? el tema es que muchas veces es fácil jugar por ascensos, pero a la hora de los descensos Claro. es difícil de administrar y es difícil de organizar, intervienen muchos intereses, ningún club quiere ceder plazas de descenso, entonces es complicado. La verdad que la llegada de Tapia como presidente de la AFA, con quien me une una amistad y además compartimos la categoría porque él era presidente de Barracas claro. Central durante muchos años, la verdad que nos ha dado una previsibilidad y un orden a los clubes financiero que antes no existía. Hoy, digamos, todos los clubes podemos crecer en obras y en infraestructura porque sabemos que entre el 5, el 6 o el 7 está el pago de AFA, y eso te permite previsibilidad y contar. Claro, tener un reaseguro. Con digamos, un claro. reaseguro que realmente ayuda muchísimo. Y además que está permanentemente la cercanía con los clubes y bueno, es una persona que no olvida sus raíces, y con los clubes de ascenso fundamentalmente tiene un trato especial. ¿Y es rentable? No, digamos, yo desde El fútbol en sí, No, el un fútbol no equipo es de primera rentable. no es No, rentable. bueno, un A equipo- menos que tengas un jugador de repente que salió y que lo puedas vender bien, no es Creo que un rentable, equipo sí. taquillero de los grandes seguramente sí. Ujú. Después tengo relación y amistad con varios presidentes de clubes de primera división más pequeños, y están necesitados de que a fin de año, para equilibrar los números, se tengan que vender 1 o 2 futbolistas como parte de su giro ordinario. En lo que respecta a los clubes de ascenso, no son rentables, pero tampoco son deficitarios en la medida de que hagas las cosas ordenadamente, Claro. y que no quieras, como en tu economía doméstica, gastar más de lo que tenés. Porque en eso hay una tentación igual que creo que de hecho River sobre todo ya lo efectuó, pese a que tiene una comisión directiva electa y demás. La cuestión de las sociedades anónimas deportivas es como un fantasma que está rondando todo el tiempo al fútbol particularmente, que de hecho en toda Sudamérica es así, salvo en Argentina, que se sigue sosteniendo a los clubes como clubes sociales, ¿no? Sí, yo creo que hay una cultura de los clubes en la Argentina que no permite este tema justamente de sociedades anónimas, porque difícilmente una sociedad anónima
banque una actividad deficitaria, banque una actividad que quizás no esté rentable, pero sí te permite contribuir al fin social, que es que darle a los chicos y a las chicas la posibilidad de realizar actividades deportivas. Y no sé si una sociedad anónima está dispuesta a de alguna manera perder en ese rubro. Con lo Yo cual como me en parece- Guayurquiza, que es algo... No es un... O sea, conserva la parte de club, pero la Universidad Interamericana ahí... En realidad Guayurquiza es un caso atípico. Era el viejo club Ferrocarril Urquiza. Claro, Era un club nacido a partir de los empleados del Ferrocarril Urquiza, que pasa justamente Ahí por cerca detrás de la están, ¿no? cancha de comunicaciones y pasa por la cancha de Guayurquiza. La universidad hizo un vínculo con el club, de alguna manera se asoció y de alguna manera lo terminó absorbiendo porque hasta le cambió el nombre. Hoy Ferrocarril Urquiza se denomina Guayurquiza, pero igual tiene el formato de asociación civil sin fines de lucro y también, digamos, conozco mucho a su dirigencia y tienen también esa vocación social, por supuesto apalancada con toda la fortaleza que le da la universidad, que es un monstruo, pero no pierden ese fin social que caracteriza a los clubes. Perdón, Cecilia. Cambiamos el tono de la charla. Nos fuimos de mambo, ¿viste? Con Sí. el tema del deporte. No, yo puedo seguir un rato más, Sí, pero podemos. los Bueno, dejo. Ceci, por último, agradecerle la visita a los dos. No, esperemos que no sea la primera ni la última. No, gracias a ustedes por siempre recibirnos y por acompañar desde el momento, como lo digo siempre, desde el momento cero de que nosotros iniciamos, siempre estuvieron, así que muchísimas gracias. Sobre mutualismo y cooperativas, nosotros estamos transitando nuestros 14 años ya de cooperativa, así que Y sabemos que es re a mí difícil. Sí, me surge así como, viste, que escuchás que un club estaba en la quiebra o una mutual con que mucha estaba deuda. complicadísima, ¿Qué claro. pasa? O sea, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? ¿Hay alguien que es responsable después? Que es, no sé, dijo la inquietud. O sea, Seguramente hay quien sea responsable, el tema es que muchas veces no se llega a poder Claro. llegar con una medida sancionatoria, lamentablemente. Pasa mucho en los clubes, pasa mucho en las mutuales. Sí, acá hay cooperativas que directamente, claro, sí pasa exactamente. Lamentablemente a veces es difícil que llegue la sanción correspondiente. Bueno, les agradecemos Bueno. como siempre la visita. Sí, No, digo que hay que corresponder que Ezequiel Sí. trajo una camiseta de a comunicaciones. mí me la trajo. Sí. No, Si hay algún hincha de comunicaciones comprobable escuchando, se la regalamos. Si no, Bienvenido. tendrá que quedar. se va a quedar con vos, claro. Porque, Cosa para entrenar. Represento. Quizás podamos tener algún hincha acá, ¿por qué no? No lo sé, sí, pero no conozco a ninguno. de Defensa y Justicia sabemos que hay uno. Hay uno. uno, Siempre- uno. Sí. Leo Abrán, que es Ah. prensa hispano, cuando pintamos el edificio, dijo, los colores de mi club tiene. Ah, mirá vos. Sí, sí. Es de Defensa y Justicia. Bueno, Ceci, Bueno. ahora sí, te agradecemos la visita, siempre quedamos a disposición. Gracias Muchas a gracias ustedes. por el tiempo que se tomaron los dos para venir hasta la radio. Dale, gracias. Muchas gracias y nuevamente por el espacio, realmente agradecido y muy cómodo. Ceci, Dale, gracias. Y bueno, ya vamos a quedamos en volver a contacto. visitarlos. Dale, sí. quedamos en contacto. Gracias. Pasado Cecilia La Torre, la presidenta de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales y el gerente del Banco del Sol, Ezequiel Segura, por Radio Nuevo Día. Vamos a una pausa musical, ya venimos.
Deseo prenderme fuego. Ya no va nunca cambiar. Por favor, que te observe. Me consigue tanto esperar. Cuando fuego que quieres así. Un poco de destino. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. En Córdoba queda un solo foco de incendio activo en una zona complicada para los bomberos. Efectivos de bomberos lograron contener el incendio forestal que se desarrollaba en las cercanías de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, mientras persisten en el combate del único foco que quedaba activo en la provincia de Córdoba, en una zona de alta montaña denominada Los Corrales, jurisdicción La Paz, departamento San Javier. Milei adelantó cómo votará sobre la eliminación de las ganancias. Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político, les dejo la exclusiva, dijo Milei en el marco de una exposición. El proyecto de reforma del impuesto a las ganancias se debatirá en el recinto de la Cámara de Diputados, mientras en las inmediaciones del Congreso habrá fuerte movilización de los gremios. Estados Unidos entregará tanques a Ucrania para la contraofensiva. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin dijo este martes que la contraofensiva ucraniana frente a las tropas rusas pronto será apoyada con la entrega de tanques Abrams por parte del gobierno estadounidense e instó a otras naciones a enviar más apoyo aéreo. Federico Vilar presentó la renuncia y ya no es el entrenador de Arsenal. El técnico, surgido en Boca, dirigió apenas 14 partidos con 3 victorias, 2 empates y 9 caídas. El equipo de Sarandí está prácticamente descendido tras la derrota ante River. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes,
Para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu